Bueno, escúcheme, tengo entendido que están ahí como haciendo una consulta interna en el gremio, puede ser, para ver qué medidas se toman para seguir insistiendo con este tema del aumento salarial o del piso, ¿no? Del aumento. Sí, nosotros terminamos consultamos cuando volvemos hoy y encima observando que hay varias provincias que no vuelven a clases, que convocaron a la prensa para contar la situación y demás. Y bueno, nosotros tenemos un mecanismo que implica la consulta, así que nos queda toda esta semana y parte de la otra para hacer esa consulta y ver qué dicen los compañeros, porque ustedes saben, aunque no está de más recordarlo, que cuando nosotros hacemos medida de fuerza el gobierno nos descuenta y bien abultadito, ¿no? Claro. Así que bueno, hay que hacer la consulta y que estamos dispuestos a hacer. Nosotros vamos a retomar e insistir como esos novios tóxicos, a ver si podemos lograr articular con otras organizaciones sindicales de la provincia que tienen también empleados estatales, a ver si tiramos todos juntos, porque de un tiempo a esta parte autoconvocado hace el esfuerzo y después el aumento es para todos, ¿no? Claro. Profe, ¿y acá cómo arrancaron las clases ya en esta última etapa? Y las clases todos han vuelto hoy, todavía no tenemos noticias de alguna situación en particular en las escuelas. Sí sabemos cómo terminamos, con muchos conflictos, con mucho conflicto, sí. De todo tipo, de directores autoritarios que creen que ya cayeron todos los derechos sociales, y que pueden ordenar cosas inauditas, violentar derechos consagrados en legislaciones. Después muchas situaciones con los alumnos con discapacidad, con una presentación, no hicimos público, pero hubo situaciones para nosotros graves en las escuelas y colegios, una en particular en la 95, donde un alumno golpeó a una docente, y las autoridades no hicieron ni un solo papel hasta que nosotros hicimos la presentación ante el Ministerio y sus distintas oficinas que son competentes para el caso, y nos preocupa eso, nos preocupa esa situación que se está dando, que no hay una respuesta desde el sistema, ni previsiones para esas situaciones, y nos preocupa no solo la seguridad de los docentes, sino también del propio alumno con discapacidad y de los compañeros y compañeras de ese joven o de esa joven con discapacidad. En ese caso en ese caso puntual que usted nos está contando, estamos hablando de un alumno con discapacidad que va con su maestra o su docente acompañante o particular. Bueno, esto también hay que aclarar, ¿no? No siempre el maestro acompañante está con el alumno. Producto de las políticas de recorte que han habido, más esta política de pseudo inclusión, porque nosotros lo decimos públicamente y nos sometemos y nos proponemos incluso para una discusión, un debate que creo que como sociedad nos debemos de que incluir no implica poner al niño, a la niña o al joven en el aula. O sea, con esto de vamos a incluir, vamos a integrarlo, y bueno, simplemente lo pongo en el aula. Las normativas no exigen que esté el maestro integrador o el acompañante todo el tiempo. Si es del Estado, el pobre maestro o la pobre maestra especial tiene 5 o 6 alumnos de los que se hace cargo y anda en su moto o en el mejor de los casos en su auto como lanzadera por toda la ciudad. Yo siempre digo que los maestros especiales en la provincia de Formosa, si existen los Ángeles de la Guarda, tienen como 3 cada uno, porque es una barbaridad lo que les toca hacer. No dan abasto, no pueden hacer el seguimiento y el acompañamiento que deben hacer. Nosotros, los maestros, los profesores, no hemos sido formados en eso, y uno pone la mejor voluntad, pero hay dos opciones a veces: o lo terminás aprobando porque anga pobrecito, o lo desaprobás porque necesita una atención distinta. No es que el alumno no pueda aprender, según digo en general, no puedo hablar de cada caso particular, pero por ahí necesita un ritmo distinto. A mí todo el tiempo me detengo a escuchar a algunas personas que estudiaron o a algunas personas discapacitadas que se dedican precisamente a explicar esa situación, ¿no? Nosotros, producto de esta situación, quedamos con el director de especial, que nos vamos a reunir a conversar, a ver qué propuestas acercamos nosotros, porque venimos contestando un promedio de 2 o 3 situaciones
por semana en el último tiempo, ¿no? En escuelas primarias y en escuelas secundarias. Y de repente, hay que decirlo, las escuelas especiales están desalojadas, no sería desalojadas, deshabitadas totalmente. Edificios hermosos que se construyeron con todas las necesidades que debería tener según la especialidad que le asignó el sistema, pero los alumnos fueron mandados a las escuelas comunes y los docentes a recorrer la ciudad, en este caso, de la ciudad de Formosa, y en otros lugares del interior nos dicen los compañeros, bueno, acá ni siquiera tenemos escuela especial, o acá no tenemos la cantidad de maestros especiales que hace falta. Las obras sociales también fueron reduciendo, ustedes recordarán, hubo una lucha el año pasado sí. de los maestros de apoyo. Entonces, bueno, estaba muy complicado. En este caso, el chico tenía una maestra, nosotros nos enteramos por lo que nos cuenta la docente que padeció esta situación, que la maestra especial no estaba yendo, que le dijo que estaban probando que el chico tenga autonomía, ¿viste? Pero así consideramos nosotros que no se logra la autonomía, ¿no? Profe, no sé si tiene conocimiento de un conflicto, en este caso, con una directora de la PES 77 del barrio Juan Manuel de Rosas, donde estuvo casi separada 2 años del cargo, con traslado y todo, y hoy, bueno, la volvieron a reincorporar en el mismo establecimiento. Esto fue por situaciones de conflicto y agresiones a personal de la institución. No sé si tiene conocimiento, si estos casos se dan. Sí, esa es una escuela muy cercana a mi casa, que la vi nacer. Nuestra delegada que ya se jubiló de esa escuela. La verdad que es una pena lo que sucede en esa escuela, una escuela con orientación en arte, que nació con mucha expectativa, por lo menos para la docencia que la vimos nacer. Hay un conflicto entre el personal directivo, fundamentalmente, actual digo, ¿no? La directora y el vicedirector. No voy a opinar quién, porque a mí me parece que cuando hay un conflicto así, el ministerio es el que debería entrar con los equipos interdisciplinarios y ver cómo son establecer el equipo, quedarse, monitorear la cuestión y demás. Porque esto mismo se repite en la escuela primaria en la 31, feo, muy feo, y el ministerio simplemente hace el sumario y deja que siga el conflicto, ¿no? Profe. Así que ojalá se solucione por la comunidad que padece, porque es como una familia, se enferma todo, porque obligan las partes a que los subalternos tomen posición por uno o por otro. Claro. Es horrible, es muy feo. Profe, ¿cuánto están ustedes solicitando de piso salarial? Nosotros decimos que el piso salarial sea el valor de la canasta básica. Nos estarían faltando 400.000, si es que vamos a ponerle un número, ¿no? Nosotros hoy estamos en un salario inicial de 800 y la canasta básica, para redondearla, 1.200.000, sabiendo que ese 1.200.000 es mentiroso, ¿no? Como el índice de inflación, pero preferimos ese a un porcentaje. Claro, bien. Hoy tienen un piso ustedes de 800. Sí. Y te decía, y los maestros salen a trabajar en doble turno para poder llegar a 1.600 y a veces hay mecanismos tramposos y no llega trabajando a 1.600. Estamos haciendo un relevamiento de eso, pero es muy complicado. Cuesta poder tener una estadística completa de eso, porque tampoco hay acceso a la información, pero en la medida que se acercan a que le gestionemos un alta o cuándo va a cobrar, es que vamos descubriendo esto. Hemos hecho reclamos, ahora tenemos la respuesta de uno, pero todavía la maestra no se acercó a chequear con nosotros si efectivamente es lo que nos contestaron, porque a nosotros nos gustaría tomar un caso como para llegar a fondo y ver si dice que el salario inicial es 800, yo tengo que cobrar 800 en la escuela 1 y en la escuela 2 si es que trabajo en las 2 escuelas. Claro. Porque viste que hay un criterio, estaba escuchando a los compañeros de Jujuy, por esto es muy lindo mirar qué pasa en otros lados, y se quejaban de estas cifras que se pagan por persona,
¿no? Yo la cobro y la cobro una sola vez, Claro. pero yo soy la misma persona que trabaja la segunda vez, no sé si se entiende, ¿no? Mire, lo lógico sería, creo que la semana pasada hablaba o antepasada hablaba con una psicopedagoga que es de otra provincia, que no es de acá, y ella me decía, lo ideal es que un docente cobre bien, como tendría que cobrar cualquier, no sé, profesional de rango universitario, médico o lo que fuere, cobre bien, cosa que tenga que estar en una sola escuela y no moviéndose de escuela a otra. Entonces, no solo que se cuida al docente para que no se mueva de una escuela a otra, sino que entabla un vínculo con el alumno, con la comunidad educativa, a la escuela que pertenece, que le permite no solamente hacer una transmisión de conocimiento, sino de dar, digamos, como una educación más, más amplia, que implique conocer a la familia, la situación socioeconómica del chico y un montón de cosas. Ahora, si el docente tiene que moverse por 3, 4 escuelas, tiene una cantidad de alumnos impresionante que no termina de comprometerse con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es mucho más amplio que una transmisión de conocimiento. No, pero aparte, Soraya, no vive ese docente y se enferma. Claro. Entonces se enferma, saca licencia, pierde el chico, pierde el sistema, pone más plata. Es una locura. Si alguien se sentara a pensar realmente con un criterio de eficiencia, de resultados, yo creo que, y siempre dije, me encantaría que el colega pueda estar comprando un libro, que pueda estar comentando una obra de teatro. Un docente feliz, digo, incluso poniéndome al lado de los papás, tendrías a tu hijo feliz porque tendría más conocimiento, porque sabría cosas, porque estar contento, tener resueltas mínimamente las cuestiones de tu comida. Pero fíjate, hablaba con los docentes de la ciudad de Buenos Aires y me decía, en vez de aumentarnos el sueldo, nos aumentaron el margen de la compatibilidad. O sea, en Ciudad de Buenos Aires podés tener 3 turnos, o sea, mañana, tarde y noche. Entonces, contame cómo va a vivir esa persona. Y encima, en Ciudad de Buenos Aires, donde para mínimamente irte de un lado a otro, tenés una cantidad de tiempo que no comen durante el día, no se duerme lo necesario. Entonces, hay un ciclo vicioso y los docentes faltan mucho. Bueno, pero vayamos a ver por qué le pasó. O sea, estas situaciones que yo te digo en el aula, si vos te enojás con tu hijo, imagínate 30 niños con 30 situaciones distintas. Porque también viste que ahora cuando empieza a removerse las aguas, seguramente después de las elecciones, van a volver a insistir hasta con la jubilación. Entonces, ¿por qué tenemos un régimen jubilatorio distinto? Porque se supone que una persona con determinadas características ya no tendría que estar a cargo de niños ni de jóvenes si es que no está en condiciones. Claro. Porque también hay que remarcar que la jubilación es un derecho, no es una obligación, y no todos llegan de la misma manera a esa edad o a ese tiempo de trabajo. Entonces, yo considero que el docente debe ganar bien como debe ganar bien el médico. O sea, los médicos sobreexigidos de guardia y te atienden a vos, y en vez de mirarte la garganta, te mira el oído, digo, para hacer un chiste, pero es delicado. Lo mismo, delicado entregarle tu niño a un docente mal pago. Entonces, desde ese lugar la sociedad debería preocuparse y acompañar esos reclamos de las condiciones de labor del docente, ¿no? Y bueno, y recién también en receso hablaba con un director que le iniciaron un sumario porque comenzó tarde la copa de leche. Y yo sé cómo funciona esa copa de leche desde que está ese director, y lo maravilloso que es, y cómo alcanza, y cómo los chicos toman, y incluso es para la mañana y la tarde, y él hace que quede para el turno noche, porque me dice, yo sé quiénes son los que vienen algunas mamás con sus niñitos, cargan sus mamaderas, si sobra, llevan en las botellitas lo que sobra, y ese director, porque no comenzó la copa de leche el día, qué sé yo, voy a decir el 1 de marzo, porque estaba esperando que la intendencia le asigne a la cocinera, porque tampoco hay cocinera, entonces él tiene un sumario. Yo le decía, bueno, ¿sabes qué, Sebastián? Esta es una oportunidad valiosísima para mí, porque vos tenés la obligación de decir la verdad en el sumario, que vos declares y cuentes todas las peripecias que pasa un director con la copa de leche, y lo hacemos público. Entonces digo, todas estas presiones y tensiones tiene un docente, tiene una institución escolar, y a veces no se las cuenta porque viste como que está mal que vos cuentes las cosas que pasan en tu casa. Pero yo quiero que sepan los papás, la mamá, el público en general,
que todo eso repercute en el clima y en cómo llega el docente a su hijo. Y el salario es una cuestión central. Totalmente. Profe, ¿cuándo van a tener determinado ya si van a alguna medida de fuerza y cuál va a ser la medida de fuerza? Y nosotros el 6 de agosto pusimos como fecha para tener todas las opiniones, ¿no? ¿Sería la semana que viene? La semana que viene. Perfecto. Profe, le agradecemos por la charla. Muchas gracias a ustedes como siempre. Que termine lindo tu día. Gracias, Gracias.